Padre Santo, Padre Eterno, estamos delante de tu presencia agradecidos, porque tú nos permites reunirnos aquí unos pocos para clamar e interceder por los santos. Amén. Padre, con un propósito de buscarte a ti. Gracias, Señor. Pues en vano sería que nos reuniéramos, Señor, si tú no estás presente. Pues, ¿cómo podemos nosotros llegar a aquellos, Señor, y cubrir sus necesidades, Señor, estando apartados y lejos? Por ello es tan importante tu presencia. Amén. Tu Espíritu Santo que nos ministre, Amén. que nos enseñe, que nos revele. Es fundamental este misericordioso Espíritu que viene a nosotros enviado por nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la oración, del clamor, de la intercesión, podemos llegar a ti, Padre del cielo. Amén. Para que tú, que conoces todo lo que hay, puedas, Señor, hacer la buena obra en aquellas almas que tienen necesidad, Padre, por las cuales intercedemos y clamamos. Amén. Yo te pido y clamo, Señor, para que esta tu palabra llegue a la vida de cada uno, Señor, de los que oye, Señor, y cumpla el efecto que tiene que cumplir. Amén. Transformando, Señor, su vida, cambiando lo que hay que cambiar, cortando lo que hay que cortar y edificando una vida nueva, Amén. conforme a tu voluntad. Gracias, En Señor. el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos aquí y queremos bendecirle a través de la palabra de Dios. Amén. Hace un tiempo atrás yo compartí un texto que se encontraba en el libro de San Marcos, en el capítulo 11. Allí está titulado La purificación del templo. Yo les hablé acerca de que él enseñaba diciendo: ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que los escribas, oyéndolo, buscaban prenderle para matarle, pues ellos entendían que estas palabras él las decía contra ellos. Hoy quiero leerles un poco más adelante en el capítulo 12 algo similar que pasaba. Otra vez estaba Jesucristo enseñando y hablando. En el capítulo 12, en el versículo 9, dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Perdón, voy a repetir. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mi pregunta al leer este texto es: qué intensos estos hombres que cada vez que le oían hablar buscaban prenderle para matarle. Qué tremendo que no resistían ni soportaban la verdad.
Pero esta pregunta vino a tener una respuesta bastante interesante. Y es que cada vez que tú estés enseñando la verdad de Cristo, habrá quienes entiendan que tu palabra está contra ellos. Habrá quienes busquen prenderte para matarte. Habrá odio y oposición, tan solo porque tú elegiste decir la verdad. No es porque tus palabras o tu predicación está contra ellos. Es tan solo que lo que dices es la verdad. Si tú dices la verdad, siempre tendrás oposición. Por eso hace un tiempo atrás le decía, tenga mucho cuidado si usted no tiene oposición, si usted no tiene lucha, si no tiene adversidad, porque hay algo que no está haciendo bien. Siempre que tú dices la verdad, siempre que tú predicas esta palabra, vas a tener oposición. Esta es una realidad que debemos decirle a todo cristiano. Por eso hemos estado hablando de estos gedeones, de estos valientes, estos que tomaron en obediencia aquellas cosas que en lo físico no parecen armas, pero créame que espiritualmente pueden hacer mucho daño. Estos hombres tenían en sus manos objetos que no permitían cortar ni perforar armaduras. Sin embargo, ellos creyeron en la palabra de Dios. Creyeron que haciendo lo que se les había pedido, creyeron que haciendo la voluntad del que les hablaba, iban a lograr vencer. Creyeron, hicieron aquello que se les mandó y obtuvieron la victoria. Amén. Entonces, es importante que te digamos esta verdad, que no va a ser fácil, que vas a tener oposición. Fíjese lo que él les decía. Hace un tiempo atrás les leí acerca de la oración y les hablé de la oración. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Ahora él viene y les explica un poco esta parábola de los labradores malvados. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, porque estos labradores serán malvados, y dará su viña a otros. ¿Sabe que hay muchos que están trabajando hoy en la viña del Señor? Pero no todos estos son buenos labradores. No todos los que trabajan en la viña son voluntad de Dios. Hay muchos que han dejado entrar el pecado y el mundo dentro. Hay muchos que han hecho su voluntad y no la voluntad del Señor de la viña. Hay muchos que han querido ensuciar la viña. Y creen que es su viña. Actúan como si fuera su viña. Dirigen como si fuera su viña. Dan órdenes y mandan como si fuera su viña. Pero no es su viña. Es esto lo que no han entendido, que no es su viña. ¿Sabe que estos gedeones, estos 300 hombres, no hicieron lo que quisieron? De hecho, que si alguien les hubiera preguntado qué querían hacer, probablemente estos hubieran querido tomar armas, espadas, arcos, lanzas, piedras. Pero no hicieron lo que ellos quisieron. Hicieron lo que se les encomendó hacer. Escucharon la voz de Gedeón y escucharon la voz de Dios. Hicieron lo que Dios había mandado hacer. Y por eso vieron victoria, si no hubiesen visto la derrota. Y acá pasa algo similar. Hay muchos que se creen dueños de la viña. Han estado tanto tiempo ahí, mandando, gobernando, dirigiendo,
que se sienten dueños, pero no les ha sido dada la viña. No es de ellos la viña. Solo son labradores de esa viña. Esta palabra puede ser dura para ellos, porque llegará el momento en el que el Señor vuelva a su viña y viendo lo que han hecho estos labradores impíos, les destruya. Amén. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y estos que estaban oyéndole y le oían y se enfurecían y le odiaban, porque él hablaba sabiduría y verdad, y entonces esto los dejaba en evidencia a ellos. Esto lo dije la otra vez. Cuando les hablé, les dije esto de cómo la verdad descubre la mentira, cómo revela lo que hay. Y eso es lo que somos nosotros, lámparas encendidas. Si no hubiese luz en una lámpara, entonces viviríamos en la misma oscuridad. Nuestra función es ser luz y que sea revelado lo que hay a nuestro alrededor. Amén. Que se manifieste lo que hay alrededor. No tenga temor si hay alguna manifestación cuando usted está hablando las cosas de Dios y predicando la verdad. Eso es normal, porque la luz viene a descubrir lo que hay. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que las tinieblas no prevalecen contra la luz. No pueden. Así que hoy quiero compartirles esto. Que aquel que un día pagó el precio en la cruz del Calvario vino a ser la piedra del ángulo. Aquello que desecharon los hombres, aquello que crucificaron los hombres, vino a ser cabeza del ángulo. Este Jesucristo es el que fue desechado, vino a ser el que nos redimió a todos nosotros. Y aún yo creo que los que oían a Jesucristo no le entendían. Y aún no entendiéndole le odiaban. Porque yo les aseguro que estos no creían ni siquiera lo que él les estaba diciendo. Pero ¿sabe qué? Dice, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esto es impactante porque aquellos que quieren destruirte muchas veces no pueden hacerlo. Dios no se los permite. Amén. Porque Dios utiliza lo que sea para proteger a los santos. Mire que si Dios tiene que, en algún momento utilizó las aguas del mar que se abrió y luego ahogó a los enemigos. En otro momento utilizó ejércitos. Incluso llegó a haber manifestación de ángeles. Amén. Más son los que están con nosotros. ¿Saben? Es interesante que Dios hace como Él quiere y Él utiliza los recursos que Él quiere. Y en este caso estaba utilizando a la multitud para librar a su propio hijo de estos que pretendían cerrar su boca, pretendían callar a Jesucristo. Y lo único que lograron al crucificar es que se estableciera y se cumpliera la palabra de Dios. Al crucificarle, lo único que hicieron es manifestar al mundo la verdad de la palabra. Pues una vez crucificado, en vez de acallarse, la voz de Jesucristo se multiplicó. Aleluya. En sus discípulos y luego en otros que siguieron predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Así que no tenga temor de la oposición que viene. No tenga temor de aquellos que vienen a apagar su voz, a condenarlo,
No tenga temor ni siquiera del mismo diablo, porque él ya está vencido y condenado. Amén. Pero nosotros aún necesitamos de este Dios todopoderoso. Aleluya. Aún Amén. necesitamos esa manifestación de gracia. Aún necesitamos ese Espíritu Santo obrando sanidades, maravillas, prodigios, milagros. Amén. Aún necesitamos ese toque. Aún necesitamos esa sangre que nos limpia, que nos purifica. Aún necesitamos. Una y otra vez, Jesucristo iba y hablaba sabiendo que tenía oposición y que iba a haber delante de él quienes se oponían. Pues ya te voy diciendo que si tú piensas que cuando vayas a hablar la verdad, cuando vayas a hablar y a predicar el mensaje de la Escritura, no vas a tener oposición, estás equivocado. Y de hecho eso te perjudica. Debes saber que vas a tener oposición. Pues un buen soldado es estratega en el campo de batalla, sabe que va a tener oposición. Lo debe establecer antes de ir a luchar. No debe pensar por ningún motivo que le va a ser fácil. El enemigo no lo va a hacer sencillo. Lo bueno es que tenemos garantizada la victoria. Aleluya. Amén. Es que simplemente cuando lleguemos con la verdad y la pongamos manifiesta allí, serán descubiertos. Es como cuando uno entierra un poste en la tierra y uno lo deja instalado y ya queda firme. Y puede venir alguien y arremeter contra ese poste. Puede intentar quitarlo. Pero si tú lo has puesto con la bendición de Dios, nadie puede quitarlo. Dice lo que Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no edifica. Pero si edifica, eso no puede ser quitado. Y allí es donde nosotros nos paramos. Ahí nosotros sembramos la palabra. Y decimos, nosotros estamos cumpliendo con este propósito. Vamos a decir la verdad para que la mentira salga, para que resplandezca la luz. Vamos a poner luz donde hay oscuridad para que quede iluminado ese lugar. Para que aquellos que están en oscuridad tengan luz y puedan ver y moverse. Esta luz que trae libertad, que trae vida. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del maligno. Y sabe que todos estos fariseos y todas estas estructuras, estos sistemas que se estaban instalando, lo único que hacían era arruinar la verdadera fe. Era llevar al error y al pecado a los que seguían estas prácticas, porque era hipocresía. Era vestirse de seda, pero estar sucio por dentro. No es lo que Dios quiere. Él vino para que sea genuina tu conversión, para que sea verdadero y sincero tu cambio. Y eso va a tener oposición, no te va a ser fácil. Nosotros, cada vez que alguien nuevo llega, le predicamos a Cristo y le decimos, mira que ahora el enemigo va a ponerte trabas, piedras, va a querer obstaculizar tu vida. ¿Por qué? Porque Él ya te perdió. Él ya no tiene más cadenas en ti. Y entonces ahora ya no tiene por qué dejarte fácil la vida, porque antes estabas condenado, ibas derechito al infierno. Entonces Él no te complica la vida allí. Pero cuando tú sales de su dominio y entras al reino de Dios, y entras al dominio del Espíritu Santo, Amén. Ya el enemigo no tiene más cadenas en ti. Y va a tratar de hacer lo que sea para destruirte. Pues te voy diciendo, si tú vives conforme a este libro, vas a tener oposición. Y vas a tener que doblar rodillas y clamar al Rey. Y ir como Jesucristo a orar al monte de noche y ayunar e interceder. Amén. Santo, santo, santo.
Así que no decaigas, no desmayes. Estas cosas han de venir, pero está garantizada la victoria. Amén. Aleluya, amén. El Dios omnipotente respalda su palabra. Está sentado en su trono, Él es soberano. Aún Él es el que dirige todas las cosas. Amén. Y como Él dirige todas las cosas, Él dio su palabra en este libro. Está escrita y Él la respalda. Amén. Tú vas, te presentas en el campo de batalla, aún sin una espada, sin un arco, sin una lanza, con teas y un shofar. Y tú dices, Señor, yo te creo, yo confío en ti, voy a hacer lo que tú me dices Amén. y voy a ver la victoria. Amén. Y yo no sé cómo lo harás, no entiendo, no me lo explico, no hay un método físico, pero sé que tú lo harás. Amén. Amén. Así que si tienes alguna duda, cierras los ojos y haces lo que Dios dice, y cuando abras los ojos ya verás toda la bendición de Dios. ¿Sabe que hace un tiempo atrás veía a una persona enferma? Y es tremendo que muchos esperan sentir algo cuando se sanan. Aquel que padece de dolores de rodilla, o aquel que padece de otro tipo de dolencias o enfermedades, aquel que tiene algún problema auditivo y cree que va a sentir algo. Yo hace muchos años tenía una sordera, muchos años, y era niño. Y yo pensé que si Dios me sanaba, no sé, iba a sentir ardor, fuego, calor o frío, no sé. ¿Sabe que lo único que sentí fue el sonido cuando Dios hizo un milagro? Es simple, porque Dios se manifiesta de una manera sencilla a los hombres, solo que muchos creen complejizar todo lo que Dios representa. Él es un Dios tan simple. Tú puedes leer aquí y ver cómo Él cumplía sus promesas. Él te decía algo, tú lo hacías y Él cumplía sus promesas. Solo te dice, ven a mí, arrepiéntete, humíllate. Yo estoy contigo. Amén. A este Jesucristo no lo dejó. A este Jesucristo no lo tomaron los fariseos. A este Jesucristo no le callaron la boca. Él dijo todo lo que tenía que decir, enseñó todo lo que tenía que enseñar, hizo todo lo que tenía que hacer, aún yendo a la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Así que no tengas temor. Predica lo que tienes que predicar. Haz la voluntad de Dios. No sea que luego venga el Señor de la viña y te eche fuera porque resultaste ser un malvado labrador. Que Dios les bendiga. Padre Santo, Padre Eterno, clamamos, Señor, desde este lugar que tú alcances con tu poder, con tu misericordia, con tus manos, Señor, a todos aquellos que tienen necesidad, Padre. A los santos, Señor, que están pasando por adversidad, por luchas, por tribulación. Aquellos, Señor, que tienen necesidad, Padre, y humillan a ti su corazón, Padre. Alcánzalos, Señor. Ten misericordia del remanente, de este pueblo, de la iglesia, Señor, Amén. que te alaba y te adora. Confiamos, Señor, en ti, en tus promesas, y no nos has abandonado. No nos has dejado ni un solo día, Señor. Amén. Por ello clamamos, Padre Santo, sabiendo que tú harás, Señor, la buena obra en los santos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.